Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy un invitado, un gran amigo y compañero del Instituto Bíblico de El Señor de la Misericordia, Ricardo Gutiérrez. Bienvenido, Ricardo, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Rosendo, y aquí con el gusto de compartir con todos ustedes estas enseñanzas, estos temas tan interesantes que este programa transmite cada semana. Así es, el tema que nos va a ocupar este día es sobre la unidad de los cristianos. Hay una jornada, una semana donde todos hay que orar intensamente por esa unidad de todos los cristianos del mundo. ¿Cómo la ves, Ricardo? Así es, Rosendo, en esta semana que se le conoce la semana o la octava de oración por la unidad de los cristianos, y apréndanselo muy bien, del 18 de enero al 25 de enero. Es esta semana especial para toda la Iglesia Universal en unirse en oración precisamente para esto, para pedirle a Dios que todos los que estamos bajo esta llamada, este espíritu, bautizados con el Señor Jesucristo, vivamos en unidad. Es en esta semana precisamente, Rosendo, en la que se nos pide mucha oración. Cuando ustedes tengan oportunidad de asistir a misa, se van a dar cuenta de las intenciones del sacerdote precisamente en esta octava de la unidad, por la unidad de los cristianos. Pues es un tema muy interesante, muy actual, y lo vamos a tratar en dos direcciones. Algo de historia, por un lado, y por el otro es nuestra realidad, cada quien como familia, como sociedad, como pueblo, como ciudad, como país, en fin, hay que ir viendo qué parte nos toca a nosotros. Sí, desde luego, porque bien pudiéramos nosotros hacer muchísimos programas sobre la historia de la unidad, y precisamente se le llama de la unidad porque, bueno, cómo a través de los siglos, de los años, se han dado casos en que la misma iglesia ha sufrido esas divisiones, esos cismas, esas separaciones en las que por diversos motivos los cristianos nos hemos visto separados, desunidos unos de otros. Y bueno, pues esta semana hunde sus raíces, vamos a llamarlo así, no tan ahora pronto, porque por ahí hay algo de historia en la que el mismo Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos establece como que las primeras acciones así muy concretas en el siglo XIX, y no propiamente de gente católica, sino más bien actividades fuera del catolicismo, de otros que son cristianos, pero que ven la necesidad, ven el urgente llamado por hacer oración por la unidad de los cristianos. Estamos hablando de los años de 1800 y fracción. Concretamente el Papa León XIII, por ahí hay un escrito bastante interesante en el que promueve precisamente este asunto de la unidad de los cristianos. Sin embargo, bueno, nosotros a esto que nosotros llamamos como la octava de oración por la unidad de los cristianos, comienza concretamente, Rosendo, en el año de 1968. Inmediatamente después del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y precisamente ese es el nombre, ecuménico, porque trata de unir a las diferentes visiones, a las diferentes concepciones, tanto de otras religiones, o no tanto de otras religiones, más bien las variantes cristianas que se dan en ese momento. Fíjate que me gustó la palabra que usaste, variantes. Porque es la misma raíz, es la misma iglesia que fundó Cristo, porque Cristo fundó una sola iglesia. Y hemos sido los humanos en ese trato al paso de los años, el que nos hemos distanciado unos de otros por razones económicas, ideológicas, porque no hemos sabido interpretar a lo mejor algún texto bíblico, por el lenguaje mismo, si es latín, ¿no? Que si es griego, no, que mejor sea en inglés. Entonces todos esos detalles han ido haciendo grietas y nos hemos ido
dividiendo, pero Cristo formó una iglesia. Así es, la unidad de la misma oración, hemos de recordar todos ahí en la Sagrada Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado en la oración en el huerto, pide a Dios Padre que todos sean uno, como tú Padre y yo somos uno. Ya desde ahí está la oración por la unidad de los cristianos. Y si nos damos cuenta, precisamente es ese mismo anhelo de nuestro Señor Jesucristo de que todo ese rebaño esté congregado bajo un mismo pastor. Desafortunadamente, como bien dices, Rosendo, bueno, pues las cosas son humanas, las situaciones son diferentes, se ven de manera prácticamente, ahora sí que de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su sociedad, y esas pequeñas diferencias, bueno, van dando grietas bastante amplias. Por eso es tan urgente hacer esta oración, ¿verdad? Sí, porque vamos analizando esos grandes cismas. ¿Qué te parece, Ricardo? Porque a veces escuchamos que los anglicanos, que los ortodoxos, que los luteranos, y en fin, luego ya hay pequeñas ramificaciones. Y nos quedamos, como dicen los chavos, abanicando. Bueno, ¿y qué tenemos de diferente con ellos? ¿O qué tenemos de común ellos y nosotros? Creo que sería interesante también tocar ese detalle. Así es. Sí, históricamente tenemos, digamos, dos grandes cismas. La historia nos relata precisamente que el primero de ellos fue el cisma de Oriente, en el que bien conocemos, por ejemplo, el Papa de Roma, el obispo de Roma, entran en conflicto con el obispo de Constantinopla. Así es. Lo que ahora nosotros conocemos como la capital de Turquía, en Estambul. Entonces, esas dos grandes, digamos, formas de ver, formas de llevar la religión, de entender el dogma o los dogmas, más allá del asunto de la liturgia. Que también hay sus diferencias. Sí, ¿no? Que si le ponemos incienso. No, que no le ponemos incienso. Imagínate ese tipo de cosas. Estoy poniendo un ejemplo bastante burdo, sí, claro. ¿No? Y muy burdo, porque bueno, no vamos a entrar a detalles a desmenuzar por qué se dio este famoso y gran cisma de Oriente, que digamos que hasta la fecha todavía le duele a la Iglesia Universal. Sí ha habido algunos intentos de reconciliación. Precisamente el Papa Pablo VI tuvo un acercamiento, por ahí hay alguna fotografía muy interesante de ese acercamiento entre Papa Pablo VI con el patriarca precisamente de Constantinopla, con Atenágoras, y fue prácticamente muy celebrado en ese momento. Estamos hablando, tengo entendido que en la década de los 60s o de los 70s del siglo pasado, precisamente saliendo del Concilio Ecuménico Vaticano II. Ese es el gran, digamos, el primer gran cisma, el cisma de Oriente, que dio precisamente paso a los ortodoxos y a los católicos por una parte. Claro, también influyó muchísimo el idioma. El latín por un lado, en Roma, por otro lado el griego, que se usaba pues en Bizancio, Constantinopla y toda esa cultura oriental del Medio Oriente, pudiéramos decirlo un poquitito. Sí. Tú lo mencionabas bien, la liturgia, el que si se podían casar los sacerdotes, si no se podían casar. Son situaciones que a veces nos quedamos, los que no estamos muy doctos en el asunto, con los ojos cuadrados. Sí. Ah, caray, ¿y por qué allá sí se casa un sacerdote? ¿Y por qué a estos de acá no? Son detalles que tienen su historia, tienen su porqué, tienen su razón. Así es. Y nosotros, bueno, en este sentido, tenemos que seguir orando, haciendo oración, como esa oración que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos, en el huerto. Padre, te pido por ellos y que sean uno. Y así, para que el mundo crea. Al estar hablando de la Iglesia Ortodoxa, Ricardo, vemos una diferencia luego, inmediatamente se palpa.
Allá usan mucho imágenes distintas a la de nosotros. Aquí son de bulto o son pinturas eh, con sombras, con luces que da el sentido de volumen. En cambio allá son íconos, así como que muy sencillitos. ¿Pero por qué? Sí, en la iglesia ortodoxa tienen una riqueza cultural, una riqueza arquitectónica, de bellas artes, bastante fuerte e interesante, de la cual nosotros católicos también nos hemos nutrido. Probablemente en casa de todos ustedes han de tener esa imagen de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ese es un ícono. Ese es un icono precisamente surgido de la tradición ortodoxa. ¿Y por qué estamos hablando de este tipo de situaciones? Porque precisamente, digamos, una de las situaciones que hizo esa separación fue lo que acabas bien de mencionar, Rosendo, el asunto de los iconoclastas, ¿verdad? Que si las imágenes, que si no, etcétera. Pero más allá de ello, sí debemos también de nosotros de encontrar digamos, esos puntos de unión, esos puntos dogmáticos, litúrgicos inclusive, que nos hacen también ser partícipes de este espíritu de Jesucristo. Pues sí, porque es más, me vino a la mente, acabamos de pasar la Navidad, la Epifanía del Señor, pero ellos celebran la Navidad en otra fecha, no es 25 de diciembre. Así es. Sí, para ellos en la iglesia ortodoxa, es iglesia cristiana ortodoxa, ¿sí? Estamos hablando de la unidad de los cristianos, no estamos hablando de otra religión. Sí, es de la religión de Cristo, fundada en Cristo, en esa misma raíz, en esa sola raíz, única raíz que es la Iglesia Católica. Ellos celebran precisamente, digamos, en la Epifanía, el 6 de enero, celebran precisamente pues, la Navidad, ¿no? Y es muy fuerte, allá es una tradición bastante fuerte, interesante, muy, insisto, muy rica en elementos pictóricos, sobre todo. Muy interesante. ¿Algo más que añadir sobre ortodoxos, la iglesia ortodoxa? A mí me gusta mucho el amor que le tienen a la Virgen María. Y lo vemos plasmado precisamente ahí en esos bonitos y muy, muy ricos íconos, ¿no? Los famosos cuadros así tipo bizantino. Ahí nosotros podemos encontrar también una espiritualidad muy marcada por parte de ellos. Bueno, esto es lo que es, digamos, a grandes rasgos, porque bueno, no agotaríamos aquí. El tema no es muy profundo. Mucho, es bastante, es únicamente una pequeña pincelada de lo que es estos grandes cismas que han hecho posible que ahora, como cristianos, recemos y trabajemos porque ese cisma, porque esa separación, pues ya no se dé, sino que encontrar puntos de unión, puntos de comunión. De eso se trata esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Después de este gran cisma de Oriente, viene después, curiosamente, el cisma de Occidente. Sí. Y hemos de recordar que en esa oportunidad, bueno, como ya habías comentado en alguna oportunidad, bueno, el asunto es que la Iglesia se profundiza tanto en los problemas humanos, problemas, digamos, de quién tiene poder, quién toma las decisiones, que precisamente este famoso cisma de Occidente lo podemos catalogar de esa manera, ¿no? Al tiempo en que se da, por ejemplo, y esto estamos hablando más o menos en los años de los 1400, allá en el siglo XV más o menos. Claro. Es el cisma o la separación de Occidente. ¿Qué pasó ahí? Imagínate nada más, que había un papa en Francia y otro papa en Roma. Y no únicamente eso. Sí, sí. Incluso hubo una oportunidad que había 3 papas. Imagínate para la iglesia, ¿cuál hago caso? Eso es lo difícil, exactamente. Vamos a poner un paralelismo, y que creo que eso ya lo puso San Pablo en sus escritos. No digan que ustedes son seguidores de Pablo, otros de Bernabé, otros de Pedro, y otro que era muy elocuente para hablar, se me olvida el nombre, pero
Él mismo, San Pablo ya les daba la pauta. Oigan, no, tranquilos. No es la iglesia del que predica. Es la iglesia, es una sola iglesia, la de Jesucristo. Y él ponía, has de recordar, esa comparación, esa metáfora con las partes del cuerpo. Ujú. Sí, recuerdas Sí. ese dato. Cristo es la cabeza y todos los demás somos sus miembros. Es correcto. Y hay por ahí un místicos que dicen es que la iglesia y la unidad de los cristianos se da en forma vertical y en forma horizontal, como la cruz. En forma vertical, Cristo la cabeza, y en forma horizontal, los hermanos. Y tú tienes una función, tienes una ocupación, tienes una vocación en tu vida. Llévala a cabo. No estar pensando en hacer cosas que a ti no te corresponden. San Pablo lo dice así. El pie no puede decir que quiere ser ojo. Claro. Creo que por ahí va la Sí. expresión, no la recuerdo exactamente. ¿Tú la recuerdas? O yo no te necesito a ti oído, Así es. o no te necesito a ti mano, yo estómago no te necesito. Ya San Pablo desde entonces está dando esta pauta. Es que bueno, la humanidad a veces nos rebasa. Y en esta oportunidad, bueno, imagínate como bien dices, hay 3 papas en ese momento, en el siglo XVI, siglo XV. ¿A quién le vamos a hacer caso? Sí, bastante fuerte esta situación. Que afortunadamente se solucionó. Es correcto. Pero vamos viendo un poquito el anglicanismo. Brincando un poquito un charquito, ya estamos en Inglaterra. Sí, ahí el que dio la pauta para hacer una separación, y bueno, ya es de sobra conocido el por qué se quiso separar. Claro, había cosas de política, de economía de por medio, pero pues el pretexto era casarse con una mujer a la que el rey en ese momento, Enrique VIII, Así es. ¿sí?, se quería casar Con Ana Bolena. Es correcto. Entonces le pide el divorcio, o le pide a la iglesia, al papa en turno, que le dé por favor la oportunidad. Pues claro que el matrimonio no se puede disolver en ese sentido. Ese fue el enojo de este señor. ¿Y en qué quedó? En una terrible separación, porque él atinadamente tú dijiste, él vio también la economía. Imagínate todo el diezmo de toda Inglaterra, irse hasta Roma, cuando dijo, no, mejor se queda en Inglaterra conmigo, y si yo soy el jefe de esa iglesia, todo ese dinero, y si yo quiero vender los puestos, que también se dio, pues imagínate cuánto dinero entraba a sus arcas reales, un sinfín de dinero. Sí, y yo creo que por ahí es, digamos, la parte medular del por qué tenemos que hacer oración. La oración que nos una, para quitarnos esa concupiscencia, esa inclinación al mal, de tener, del poder y del placer, de esas cosas que los documentos de iglesia nos marcan constantemente. Estos ídolos modernos, pues mira que no son tan modernos. No, Son ídolos que son prácticamente anclados en la humanidad de toda la historia. Ricardo, los anglicanos, ¿qué nos deja esa lectura histórica? Pues sí, desafortunadamente cuando una persona le ganan sus pasiones y ya quiere deshacerse de otra autoridad que esté por encima de él, es lo que le sucedió a Enrique VIII, precisamente el fundador de los anglicanos, concretamente en el Reino Unido, en Gran Bretaña, ¿verdad? Pues muchas lecturas. Yo estaba recordando también que en muchas ocasiones, en otros tiempos y acá en México, también se han dado este tipo de circunstancias. Por ejemplo, en la Revolución Cristera, te has de acordar que por ahí el presidente en turno, tengo entendido que Elías Calles, así es, el que motivó precisamente el movimiento de Revolución Cristera, él mismo también quería poner un sumo sacerdote, un papa mexicano, y que solamente en México hubiera una iglesia mexicana, católica, nacional, algo así por el estilo, ¿no? Para controlar la religión y para controlar la economía.
Sí, y ese tipo de circunstancias, bueno, pues nos tiene que poner un tanto alertas, ¿no? Sí, de agentes externos que quieran modificar, quitar, poner cosas de la religión, o incluso, ¿por qué no decirlo también, gente interna, ¿no? Porque también se da. Tristemente. Así es. Y si nos vamos a otra vez a Europa, Martín Lutero, los luteranos. Sí, bueno, bien conocemos que este fue un movimiento, se le llama el movimiento de reforma, porque quiso mover, simbrar los cimientos de la Iglesia Católica en su tiempo, precisamente señalando algunos excesos de su tiempo. O sea, has de recordar ese tipo de cosas, ¿no? La venta de indulgencias, un error de la Iglesia en determinado momento, algunos personajes. Sí. El que se vivía, algunos obispos, algunos religiosos, monjes, vivían muy light, hasta un poco escandalosa su vida, algunos, no todos. Y eso fue el pretexto de Lutero. Quizá en un momento dado quiso corregir, Sí. pero luego se desvirtuó porque había príncipes alemanes inconformes y simpatizantes con sus ideas, lo fueron trabajando y dijo, ¿por qué no te separas? Así es. Sí, el asunto es precisamente ese, y volvemos al punto en el que nuestro Señor Jesucristo hace su oración, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Eso es lo que pide Jesucristo, la unidad, unidos todos en un mismo barco, en un mismo redil, en el mismo rebaño. Y ya cuando otro tipo de intereses dañan la unidad, pues definitivamente aquello se divide. Desafortunadamente, bueno, fue un parteaguas en la Iglesia Católica. Afortunadamente hubo el famoso movimiento de contrarreforma, es decir, interesantísimo, sí, que pudiera ser motivo de otra alocución aquí entre nosotros, pero sí, nada más mencionarlo, una gran cantidad de santos, de hombres y mujeres de grandes virtudes que encontraron precisamente en ese momento tan difícil de la Iglesia, encontraron la luz para también hacer un poquito también de acomodo y de reacomodar las cosas, sí, claro. Sí, un San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Clara de Asís, y en fin, muchos otros más, que fueron como pilares puntales para que la Iglesia no se derrumbara. Así es. Y a lo largo del tiempo, bueno, pues el Espíritu del Señor va suscitando hombres y mujeres que encausan un poquito más el andar de la Iglesia. A mí me llama la atención que precisamente en el Concilio Vaticano II, del que hemos hecho mención, hay un decreto que precisamente, ustedes saben, ahí en el Concilio Vaticano hay constituciones, reglas, decretos, etcétera. Uno de esos decretos precisamente señala esto. La unidad de los cristianos es fundamental. La unidad de los cristianos se logra en oración. Y hace una mención bastante interesante, que esta división lamentablemente se ha dado de gente de fuera y de dentro, lo que hemos comentado en este momento también. Así es. ¿Por qué no trasladamos ya casi para concluir el programa, Ricardo? Porque hay mucha tela que cortar. Pero vamos actualizando nuestra realidad aquí en Tepa, nuestras familias. ¿Cómo ves esto por la unidad? ¿Qué tenemos que luchar? Porque hay cosas que nos unen como familia y también cosas que nos separan. Por ejemplo, muere el papá y andan del chongo por las herencias. Ya es una ruptura, porque vamos a hablar también de lo que es iglesia doméstica. Es esto, lo que tú acabas de decir, Rosendo, es precisamente la célula de la sociedad, así, de la sociedad civil es la familia. Y en la familia es donde se vive esta iglesia doméstica. Y cuando se mete la división, hay que entender que la palabra diablo viene de un vocablo que significa diabolo, significa el que divide. Entonces, cuando se da la división, ya no está el Espíritu de Cristo ahí. Está el espíritu de otro ente. Satanás. Sí, precisamente la palabra, para aquellos que les guste buscar etimologías o las raíces de dónde vienen este tipo de palabras,
La palabra diablo es eso, diabolo, el que divide, la división. Por eso hay que rezar, por eso hay que estar en oración en esta octava, esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Y a lo que tú bien te refieres, Rosendo, es precisamente la unidad desde la célula, la unidad desde la base, es decir, desde la familia. Pusiste un ejemplo bastante elocuente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las herencias? ¿Qué pasa con los bienes materiales? Aquella unidad, supuesta unidad de hermanos, se ve tronada, se ve destruida precisamente por la división. No podemos decirlo de otra manera. Así es. Pero también hay que ver en nuestras iglesias, bueno, templos, porque iglesia es una, parroquias más bien dicho, sí. Ricardo, como que hay también divisiones. Yo con aquella parroquia o aquel párroco no voy, yo mejor acá en mi parroquia, y si aquella parroquia promueve algo interesante para todos, yo no la apoyo porque mi párroco no la lanzó, no fue iniciativa de él, no le entro. Sí, curiosamente, hay una frase que ahorita recuerdo, y creo que la usamos muy comúnmente, que nadie niega la cruz de su parroquia. Sí. Ojalá si así fuera, ¿no? Ojalá que todos le entraran a trabajar en la pastoral social, por ejemplo, en la pastoral social, en ayudar a quienes menos tienen, en ayudar a organizar una colecta a favor de la caridad. Si a mí no se me ocurre, puede ocurrírsele a otro, pero hay que sumarse a ese tipo de iniciativas. Eso significa también estar en unión, en comunión con la iglesia. No ser feudos, no ser ranchitos cerrados, yo solamente en mi terreno, en mi parroquia, y si me piden que yo ayude en otra localidad, no, yo no, nada más en mi parroquia. Sí, también hay que trabajar en ello, bien lo dices, Rosendo, hay que revisar muy bien ese tipo de actitudes. La iglesia es única, la iglesia es una, fundada solamente con su fundador, Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. A ella nos debemos, que no haya división de un sacerdote con otro sacerdote, que no haya división de un catequista con otra catequista, como lo decíamos hace un momento, la unidad en la familia, entre los hermanos, entre los vecinos, ahí en la calle, en la colonia. Esa es la unidad que pide nuestro Señor Jesucristo. Unidos para que el mundo crea. La evangelización es esa. Así es. Que se note precisamente que uno es el Señor, el pastor. Pues hay que unirnos en oración y en acción común por el bien de la iglesia. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.